Roma no cayó en un solo día, tampoco por una única razón. Durante siglos fue la civilización más poderosa del mundo, pero entre guerras civiles, crisis climáticas, emperadores títeres y legiones fuera de control, el imperio se desangró lentamente. Este video no trata sobre la nostalgia de un imperio perdido, sino sobre las señales que ignoramos hoy y que Roma ya vivió. ¿Qué lecciones podemos aprender del colapso de una superpotencia? La historia de Roma no es simplemente la de un imperio que se expandió y luego colapsó. Es la historia de cómo una sociedad altamente compleja, con instituciones sofisticadas y una economía robusta, pudo llegar a un punto en que sus propios mecanismos de defensa se volvieron contra ella. Es también una advertencia sobre los límites de la expansión, la fragilidad de las alianzas internas y la importancia de contar con una narrativa compartida que unifique a sociedades diversas. En un mundo donde las superpotencias modernas enfrentan desafíos similares, desde el cambio climático hasta la polarización política y la erosión institucional, Roma funciona como un espejo incómodo. Este video propone un análisis serio, riguroso y a la vez atrapante sobre ese legado. Durante mucho tiempo, los historiadores hablaron sin reservas de la crisis del siglo III como un periodo de caos y decadencia para Roma. Sin embargo, autores como Karl Strobel han puesto en duda la utilidad del concepto de crisis, sugiriendo que, más que un colapso, fue una transformación gradual. Aún así, testimonios de la época, como los de Tertuliano, Orígenes y Herodiano, hablan de un deterioro visible, pérdida de cohesión, aumento de la violencia, colapso de rutas comerciales y amenaza constante en las fronteras. La muerte de Marco Aurelio en 180 marcó simbólicamente el inicio del declive. Las crisis eran simultáneas: políticas, militares, económicas y también espirituales. El período de 235 a 284 vio el ascenso y caída de más de 20 emperadores, la mayoría asesinados. A este fenómeno se lo ha llamado anarquía militar. La autoridad del Estado se fragmentó y la idea misma de imperio comenzó a erosionarse desde dentro. ¿Era una crisis? Para muchos contemporáneos, sin duda, pero también fue una etapa de adaptación forzada a nuevas condiciones geopolíticas y sociales. Una de las causas centrales del deterioro fue la militarización excesiva de la política. Desde el siglo II, el ejército había ganado un peso desproporcionado. Las legiones no solo defendían fronteras, elegían emperadores. La lealtad ya no era hacia Roma, sino hacia los comandantes locales. Esto generó una sucesión interminable de golpes de Estado, usurpaciones y guerras civiles. Lucas de Blois documenta cómo la indisciplina y la codicia de los soldados provocaron saqueos incluso en tiempos de paz. Las legiones se convirtieron en una fuerza desestabilizadora. No importaba la legalidad, sino el control de las armas. En muchas regiones, los emperadores eran figuras efímeras, reemplazadas por quien pudiera comprar el favor militar. Esto no solo debilitó la unidad imperial, sino que destruyó las finanzas. El costo de mantener y sobornar al ejército era insostenible. En el año de los 4 emperadores, 69 después de Cristo, ya se evidenciaba este patrón. Pero en el siglo III se institucionalizó. Cada frontera se convirtió en un posible foco de rebeliones armadas. Roma perdió el monopolio de la violencia legítima. Hacia el siglo V, el Imperio Occidental no solo enfrentaba amenazas externas, sino también un vacío de autoridad. La figura del emperador se debilitó hasta volverse casi simbólica. Honorio, por ejemplo, pasó gran parte de su reinado aislado en Rávena, mientras su hermana, Gaya Placidia, negociaba alianzas con pueblos bárbaros y controlaba regiones enteras. Thomas C. Lawrence describe cómo Gaya Placidia construyó un poder político alternativo, primero como rehén, luego como reina visigoda y finalmente como regente del joven Valentiniano III. Su trayectoria revela cómo la legitimidad imperial pasó de ser una cuestión institucional a una lucha personalista entre linajes, ejércitos y alianzas locales. El poder efectivo estaba en manos de generales, aristócratas y caudillos regionales.
La fragmentación del imperio no fue solo territorial, sino política. La falta de sucesiones claras, la usurpación como práctica aceptada y la interferencia constante de intereses militares y extranjeros minaron cualquier intento de recentralización. El imperio se convirtió en una red de lealtades inestables. A todos estos factores se suma uno menos visible, pero igual de determinante: el clima. Investigaciones paleoclimáticas recientes, como las analizadas por Marx, Haunschild y Bormann, muestran que durante el siglo IV y V, el clima en Eurasia se volvió más frío y seco. Esto provocó crisis agrícolas, desplazamientos de pueblos enteros y una caída en la producción de alimentos. Muchos pueblos germánicos, godos y vándalos, comenzaron a migrar hacia zonas más templadas del sur. El límite del Rin y el Danubio, tradicionalmente defendido, se volvió permeable. El imperio, ya debilitado por sus crisis internas, no pudo absorber ni repeler esos flujos. Asentó tribus como federados, pero no logró integrarlos plenamente. El saqueo de Roma en 410 por los visigodos fue un símbolo de este fracaso. El cambio climático no fue la única causa, pero sí un catalizador. Exacerbó tensiones preexistentes. En contextos frágiles, las sequías no solo matan cultivos, desatan migraciones, guerras, pandemias y colapsos fiscales. Factor número 1. Ningún poder es eterno. La estabilidad es frágil cuando depende de estructuras que no se adaptan. Roma no supo renovarse sin perder cohesión. A medida que las estructuras institucionales se volvían obsoletas, Roma intentó mantener el orden mediante la fuerza y la tradición, pero ningún imperio puede sostenerse solo por la inercia. La incapacidad de generar nuevas formas de legitimidad, representación y cohesión fue su sentencia. Factor número 2. Militarizar la política destruye las instituciones. Cuando el poder se define por la fuerza, la legalidad pierde sentido. Las luchas internas por el trono, legitimadas por el apoyo militar, generaron un efecto dominó. Cada nuevo emperador debilitaba más la idea del imperio como comunidad política. Además, las guerras civiles deterioraban infraestructuras, despoblaban regiones y hacían imposible una administración efectiva. La política reducida al campo de batalla destruye el tejido institucional. Factor número 3. Legitimidad no es solo título. Sin confianza y sin una narrativa común, el poder se disuelve en guerras internas. El caso de Gaia Placidia muestra que incluso dentro del círculo imperial, la legitimidad podía transferirse por vínculos personales, alianzas estratégicas y manipulación de símbolos. La historia de Roma enseña que los títulos vacíos no sostienen estructuras. Se necesita consenso, participación y confianza en el futuro común. Factor número 4. El clima importa. Ninguna civilización está por encima de los límites ecológicos. Ignorar el entorno es suicida. Roma no tenía modelos predictivos, pero hoy sí los tenemos. El paralelo es inquietante. Si un imperio con carreteras, burocracia y ejército profesional no pudo resistir el estrés climático, ¿qué podemos esperar nosotros si no actuamos con visión? La resiliencia institucional debe incluir al planeta. Estas lecciones no son recetas, pero sí advertencias. Nos hablan no solo de Roma, sino de cualquier sociedad que aspire a durar. Roma no cayó por una causa, sino por un sistema de vulnerabilidades que se retroalimentaron. Hoy, frente a crisis climáticas, polarización política y desconfianza en las instituciones, vale la pena mirar atrás, no para repetir la historia, sino para entenderla. Si este análisis te dio herramientas para pensar el presente desde la historia, suscríbete a La Estrategia del Pulpo. Acá, analizamos el mundo como un imperio al borde del colapso, con cabeza fría y tentáculos largos.